Gracias, amados hermanos. Eh, Vamos a leer la Sagrada Escritura. Por favor, te voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5. Libro de Génesis, capítulo 5. Vamos a leer. Es la palabra del Señor. Génesis, capítulo 5. Ya estamos, la mayoría, ¿sí? Bien, vamos a leerlo. Yo leo el primero y ustedes juntos el segundo, luego yo el tercero y así nos vamos uno y uno, por favor. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ok, Dios añada bendición a su palabra. Más adelante, ya en el capítulo 6, también podemos ver que que Noé hace referencia a los días y años de Noé, y Noé también muere. Mira, amado hermano, cuando hablamos de caminar, implica movimiento, desplazamiento, avanzar con un rumbo definido. La mayoría de las veces que caminamos lo hacemos para dirigirnos hacia algún lugar, es decir, lo hacemos con un rumbo específico. En raras ocasiones caminamos sin rumbo, y cuando esto llega a ocurrir es porque muy probablemente estamos desorientados
o no tenemos un rumbo fijo a dónde ir, no tenemos claro a dónde ir. Hoy en día es tan rápida, ¿verdad? Tan agobiante, tan exigente el ritmo de vida en el que estamos inmersos, que el salir a caminar, el salir a dar un paseo con alguien que estimas, que amas, que es importante para ti, no es muy frecuente. La pregunta aquí es, ¿cuándo fue la última vez que diste un paseo con alguien por el simple hecho de tener un momento de amistad, de compañerismo, de plática con esa persona para conocerse más? En esta porción de la escritura que acabamos de leer, observamos la biografía de Enoc. Es sorprendentemente breve esta biografía. Se dice que es la más breve en la historia bíblica. Se menciona el nombre de su padre, pero no se dice nada de su vida en el hogar. Tampoco se dice si tuvo una profesión o realizaba alguna otra actividad. La escritura dice que su padre era Jared y que a los 65 años Enoc tuvo un hijo al que llamó Matusalén y que además tuvo hijos e hijas. Enoc vivió hasta los 365 años. La Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, en Génesis 5:24. En todos los casos anteriores se menciona el nombre de uno de los patriarcas de esa porción que leímos de la Escritura y seguidamente se dice, fueron todos los días de y murió. Pero en el caso de Enoc, la Escritura dice, y caminó Enoc con Dios. El texto bíblico no dice qué motivó a Enoc a caminar con Dios. Probablemente la expresión caminar con Dios no se refiere a un acto físico, aunque pudo haberlo sido, sino a un andar en comunión íntima con Dios. Evidentemente Enoc era un hombre de fe, ¿sí? Enoc buscó la presencia de Dios de una manera tan real que Dios lo trasladó, lo traspuso a su presencia. La forma verbal traducida, la traducción de este caminó con Dios, literalmente significa, yo no sé el hebreo, pero dice que significa pasear o vivir. Enoc paseaba, vivía con Dios. La idea de la frase sugiere un andar en intimidad. A pesar de que Enoc descendía de la estirpe pecadora de Adán, la gracia de Dios le permitía caminar en comunión con él. El autor de la carta a los Hebreos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese caminar de Enoc con Dios fue agradable al Señor. Es sorprendente que en este capítulo de Génesis, donde la palabra y murió aparece tantas veces, es consolador leer que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Tal fue el grado de intimidad de Enoc con Dios. En la Escritura, aparte de Enoc, solo Noé se dice que caminó con Dios, allá en Génesis 6:9. Tanto Enoc como Noé vivieron en comunión íntima con Dios. Caminar es un verbo de acción. El texto no dice que Enoc pensó, meditó, reflexionó, imaginó con respecto a Dios. O sea, esto es bueno, pero Enoc escogió lo mejor, es decir, caminar con Dios. Evidentemente, este testimonio de haber agradado a Dios de Enoc, podemos ver que implica ciertas cosas importantes. Un crecimiento espiritual bajo la dirección divina,
una vida de armonía con la voluntad de Dios, andar a la par con Dios. Enoc no iba ni adelante ni atrás de Dios, sino que iba caminando junto con Dios, de la forma que a Dios le agrada. Implicó el gozo de la comunión con el Dios creador y soberano del universo. Enoc encontró en Dios la confianza necesaria para vivir en un mundo que se acercaba al mayor juicio que la humanidad haya experimentado hasta el día de hoy, el diluvio universal. La fe de Enoc se hace patente al repetirse la misma frase en los versículos 22 y 24. Y caminó Enoc con Dios. El mismo testimonio aparece en Hebreos 11:5 y en Judas 14 se le coloca como profeta. No cabe duda que aquel hombre, séptimo desde Adán, fue un hombre, un varón de Dios. Bien, amados hermanos, ahora, para caminar con Dios es necesario estar en el camino, amado hermano. Para que alguien pueda caminar con Dios, es necesario estar en el camino correcto, en el camino que Dios ha trazado para ti o para mí. Y este camino, solo hay un camino, el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, para caminar con Dios, lo primero es haber escuchado y obedecido el Evangelio. Haber recibido al Señor Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador personal. Y aquí, amada visita y congregante, hermanos, no me estoy refiriendo al acto de venir cada domingo. Estoy hablando que para hallar el camino y poder caminar con Dios, necesitamos creer en el Hijo unigénito de Dios. Es haber nacido de nuevo, haber pasado de muerte a vida, haber rendido nuestras vidas a nuestro Señor. Eso es haber aceptado el señorío de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Señor, que no sea más yo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. El creer en el sacrificio único, suficiente, completo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y que por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Encontrar el único camino que nos lleva a Dios es creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación, por lo que es el único mensaje. Aquí, escucha, el Evangelio es el único mensaje que tiene poder para salvar, que contiene el compromiso del poder de Dios para salvarte. La salvación es por gracia. Por lo tanto, amado hermano, es un regalo, algo inmerecido, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Lo que yo merecía por la vida que llevaba es condenación, muerte eterna. Es por eso que para encontrar el camino, el camino correcto que es Cristo, debemos despojarnos de nosotros mismos y con humildad rendirnos ante Dios si en verdad buscamos perdón de pecados y reconciliación con Dios. El mensaje del Evangelio, amados hermanos, es un mensaje de autonegación constante. Y es ahí cuando inicia mi andar, mi caminar con Dios, cuando me despojo, cuando me niego a mí mismo, volteo a ver a mi Padre y le digo: Señor, te creo, te obedezco. Ahí en Santiago 4:6 hace la cita, es muy clara. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo que en esta tarde, amado hermano, si hubiere alguien que piense
que por su intelecto, que por su lógica, por sus conocimientos y por voluntad propia ha decidido creer en el Señor Jesús, sin antes haber reconocido que en su pecado practicaba lo que no es agradable a Dios, si no reconoce a la luz del Evangelio que lo único que merece por haber transgredido la ley de Dios es la muerte, si esto no le queda claro y en el fondo de su corazón sigue pensando, bueno, yo no soy tan pecador, no hago tantas cosas malas, soy buen esposo, soy buen hijo, soy buena esposa, soy buena mamá, soy buena hija. Estos son solo justificantes para evadir la responsabilidad penal que hay en contra del pecador. La paga del pecado es muerte. Necesitas reconocer tu condición real delante de Dios y así genuinamente declarar, Señor, reconozco que te he ofendido, que he pecado. Me arrepiento, perdóname, sálvame. De lo contrario, si esa persona o tu amado hermano o visita, congregante, sigues justificando tus actos de que no eres tan malo, ¿de qué entonces te vas a arrepentir? Solo un corazón contrito, doblegado, humillado delante del Señor, nos puede mover a un arrepentimiento genuino, a dejar de andar en las cosas que me dan deleite a mí, que me dan placer, que me satisfacen, dar media vuelta y decir, Señor, que ya no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Ese es el arrepentimiento. Dar media vuelta. Si voy caminando en pos del pecado, ahora camino en pos de lo que Dios me dice, en pos de Dios. Amigo, visita, congregante que estás aquí en esta tarde y que tal vez durante muchos años, domingo tras domingo asistes, pero no hay cambios en tu vida. Tu forma de pensar, de actuar, de hablar, de sentir es la misma que desde antes de haber escuchado el Evangelio. Yo te invito a que corras a los pies de Cristo y medites si en verdad has hallado el camino, si estás en el camino, si no hay cambios en tu vida, si no hay frutos de arrepentimiento. No estoy diciendo que así sea, eso solo Dios y tú lo sabes, pero tienes elementos suficientes para pensar una vez más en esta tarde si eres cristiano, si estás en el camino o solo asistes religiosamente cada domingo. Dice la Escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nos habla de dos caminos, la puerta y el camino correcto, son pocos los que la hallan. En Juan 10:9 dice el Señor mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amada visita y congregante que estás aquí, hoy es el día en que puedes ser salvo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados. Ahora otro punto importante que quiero compartir. Si tú que estás aquí con nosotros en esta tarde, cada vez que escuchas que alguien empieza a predicar el Evangelio, sea un predicador, un maestro de escuela dominical, y tú piensas, eso ya no es para mí, eso es para los demás, y te empiezas a distraer. ¿Por qué? Porque dices, no, eso ya es para los nuevos. ¿Sí? Yo venía por algo nuevo, por algo distinto, eso ya lo sé. Te invito, amado hermano, a que hagas una reflexión respecto a si estás en el camino correcto.
Porque para un cristiano, para un creyente, no hay mensaje más hermoso, no hay mensaje más sublime, de mayor enseñanza, de mayor amor, de mayor esperanza, gozo y regocijo, que el escuchar que aun cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor Jesús vino a morir por mí, que cargó todas mis miserias, cargó con mis pecados. Él llevó mis cargas. Para caminar con el Señor, para caminar con Dios, hay que estar en paz con Dios. Solo Cristo es nuestra paz. ¿Quieres mensajes alentadores? ¿Quieres que te predique del amor de Dios? Voltea a la cruz del Calvario. ¿Quieres que te predique de la misericordia de Dios? Voltea a la cruz del Calvario. El perdón de Dios, voltea a la cruz. ¿Quieres que te predique un mensaje de esperanza? Voltea a la cruz del Calvario. ¿Quieres escuchar de un amigo que te ama incondicionalmente? Voltea a la cruz del Calvario. ¿Quieres una vida de victoria? Voltea a la cruz del Calvario. Un mensaje de gratitud, la cruz del Calvario. No puedes estar en el camino correcto si no has contemplado en tu vida la cruz del Calvario, donde el amor, la gracia, la justicia y la paz de Dios se aprecian juntas para perdón de pecados, salvación, vida eterna a todo aquel que cree en el Cordero de Dios y que fue resucitado al tercer día. Es más, amado hermano, creyente, cristiano, ¿quieres salir el día de hoy de aquí con el mayor mensaje de esperanza, de consuelo, que provoque en ti como cristiano regocijo, alegría, el mayor gozo que te puedes imaginar? Escucha, Cristo viene pronto. ¿Sí? Decimos amar al Señor que está en los cielos, pero no queremos dejar las cosas de abajo, del mundo. Dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedes caminar con el Señor, no puedes caminar con Dios si no estás en el camino correcto, si no estás en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El caminar con Dios, déjame decirlo así, solo puedes hacerlo cuando has rendido tu vida, cuando has creído en el unigénito Hijo de Dios. Solamente a la luz del Evangelio es como podemos ver nuestra miseria, nuestra condición real delante de Dios, cuando la palabra ilumina la oscuridad que hay en el corazón y en la vida del hombre. Y así poder ver la suciedad, el pecado, lo perverso que hay en el corazón del hombre y que esto le lleva a la condenación, a la muerte eterna, a estar separado eternamente de Dios. Y que por sí solo el hombre no puede hacer nada para remediar esta situación. Que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que el hombre que no cree, dice en Juan 3, ha sido condenado. Va derechito al lago de fuego, donde será el lloro, el crujir de dientes. Un lugar de tormento eterno. Solo este mensaje me puede mover a correr a los pies de Cristo y clamar por perdón mediante la fe que Dios mismo ha puesto en mí para creer en el Salvador. Amado hermano, si tú verdaderamente no estás en el camino, no has encontrado ese camino angosto que es el Señor Jesucristo, no podrás caminar con Dios. El único camino a Dios, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y ahora sí, una vez que estamos en el camino, ahí es donde empieza nuestra nueva andadura. Ahora sí, un andar con Dios, caminar con Dios,
por el camino que Él ha trazado para nosotros. Es que muchas veces ocurre cuando estamos predicando el Evangelio, pareciera ser que la persona que rinde su vida y cree en el Señor Jesucristo lo ve como el fin. Es decir, ya llegué, ya estoy aquí y ya. Cuando en realidad es el inicio apenas de esa nueva vida. Es el inicio, amado hermano, de ese caminar con Dios. Para caminar con Dios, Dios nos ha dejado su Espíritu Santo en nosotros, a los que hemos creído, al creyente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para caminar con Dios, guiados por su Espíritu Santo, debemos atender lo que el apóstol Pablo en sus cartas nos dice. 1. No contristéis al Espíritu. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Con pecado no confesado, con una vida en pecado, viviendo en pecado. Dice, no resistáis al Espíritu, es decir, sé sensible a la voluntad de Dios para tu vida. Un ejemplo de resistir es, Dios te ha dado un don, Dios te ha confirmado que es tu don, pero no lo ejerces, no trabajas, no edificas con ese don, estás resistiendo al Espíritu. Y por último dice el apóstol Pablo, andar en el Espíritu, una vida totalmente controlada por el Espíritu Santo. El Señor Jesús es el modelo de vida para nosotros, es el modelo perfecto de una vida guiada, de un caminar guiado por el Espíritu Santo, agradable a Dios. El Espíritu Santo, amado hermano, va a reproducir en ti y en mí el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, como lo vemos allá en Gálatas 5:22. Y en ese fruto del Espíritu está la fe. Para caminar con Dios, amado hermano, lo vimos en el caso de Enoc, se requiere fe. Ahí en Hebreos 11, en el capítulo 11:6, podemos ver, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira, en ese capítulo completo, en el capítulo 11, léelo después, nos habla de esos hombres y mujeres que son ejemplo de una fe inquebrantable en Dios. Confiaron en la palabra de Dios, en sus promesas y caminaban, andaban, tenían un estilo de vida que reflejaba su confianza y fe en Dios, y a través de esa lectura podemos apreciar que Dios nos recuerda que sus promesas más importantes no son en esta vida, amado hermano. Muestra cómo estos hombres y mujeres de fe estaban motivados por su visión espiritual y su firme creencia en las promesas de Dios. En ese capítulo de Hebreos, donde nos describe a hombres y mujeres de fe, en el versículo 16 dice algo hermoso. Fíjate, Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, está hablando de una promesa de Dios. Pero lo que quiero que escuches es esto, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreos 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Fíjate, tan agradable a Dios fue la fe de estos hombres y mujeres, tan agradable fue a Dios que confiaran en Él, y así como ellos nunca se avergonzaron de ser llamados pueblo de Dios, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Si hoy Dios viera la fe que tenemos en Él, Dios viera la fe que yo tengo en Él, ¿podría decir lo mismo de mí? ¿Que Dios no se avergüenza de ser llamado mi Dios?
aunque fueron muy despreciados, muy criticados, se burlaban de ellos, pero ellos nunca se avergonzaron de decir que eran pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Es decir, amado hermano, mira, la fe no se trata de intentar especular, imaginar, adivinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se trata de creerle indubitablemente a sus promesas, a lo que Él dice, a lo que nos dejó como guía para caminar con Él. La Biblia, su palabra. Para caminar con Dios necesitamos una guía. Y para esto Él nos ha dejado su palabra. Para caminar con Dios es necesario conocerle, escucharle a través de su palabra. Necesitamos aprender de su palabra. Él mismo nos dice ahí, nos instruye cuál es ese camino que le agrada, cómo le agrada que nos comuniquemos con Él, cómo le agrada que le adoremos, cómo le agrada que le alabemos. Recuerda que Dios no nos dejó su palabra para saber más de la palabra, para ser eruditos. No, amado hermano. Es vital para la vida del creyente leer, estudiar, meditar, alimentarse de la Escritura para conocer más a Dios, conocer su carácter, sus atributos y perfecciones divinas, porque de esta forma podremos caminar como Enoc, al paso, al tiempo de Dios, no antes ni después. Para caminar con Dios es necesario atender sus instrucciones e ir avanzando en armonía con Él, porque eso le agrada. Seguramente para ese caminar con Dios, Enoc escuchaba a Dios. En la epístola de Judas dice que Enoc profetizó. ¿Sí? Se refiere a él como profeta, y evidentemente si era profeta es porque era alimentado de la palabra de Dios para compartirla. Recibió esa revelación de la palabra, y fíjate que esa profecía de la que se habla ahí en esa epístola de Judas, dicen los estudiosos que es escatológica. Hace mención a la segunda venida del Señor Jesucristo y el juicio que habrá contra todos aquellos que se rebelaron y rechazaron al Señor. Esa es la fe. Enoc le creyó a Dios esa su palabra que le fue revelada, que habría un juicio para aquellos desobedientes y rebeldes y que rechazaban a Dios. Y Enoc decide creerle. Por esa fe es que el testimonio, ese testimonio que es agradable a Dios, ¿sí? Una vida, un comportamiento contrario a esa generación difícil de aquel momento. Para caminar con Dios necesitamos estar fortalecidos espiritualmente, alimentándonos todos los días de su palabra. Para caminar con Dios, amado hermano, necesitamos estar de acuerdo con Él. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Enoc y Noé decidieron estar de acuerdo con Dios, y lo que Él les decía, les mandaba, y no estar de acuerdo con aquella generación de hombres de los cuales dice la Escritura que se arrepintió el Señor porque vio que lo que había en ellos en su corazón era de continuo hacer lo malo. No se contaminaron con las cosas del mundo. Decidieron creerle a Dios. Aunque el mundo se burlaba, los vituperaba, no les creían, ellos decidieron confiar en Dios, creerle a Dios, estar de acuerdo con Dios, caminar con Dios. Dios nos dio su palabra porque precisamente necesitamos ser enseñados por Él en cómo debe ser ese caminar con Dios que a Él le agrada. Nos dejó esa lámpara y lumbrera para nuestro camino, para que nuestro caminar con Dios sea claro con la luz admirable del Señor y para poder andar en sus sendas.
La palabra de Dios es lo que nos marca el rumbo que debemos seguir en ese caminar con Dios. Fíjate, cuando Noé construyó el arca, también Noé le creyó a Dios de lo que no había visto, dice la Escritura. Y a la luz de la Escritura no hay evidencia de que le haya dado instrucciones de que construyera un timón, o de que tomara, o Noé ajustara el rumbo del arca en cierta dirección. ¿Por qué? Porque el rumbo, el timón, lo marca ¿quién? Dios. Literalmente, amado hermano, el arca sobre el agua llevada al rumbo que Dios trazó. Esa es la fe. Ahora, esta parte, amado hermano, de fe en la palabra de Dios y estar de acuerdo con lo que Dios dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Has estado en desacuerdo con Dios? En este caminar, en esta vida que Él te ha permitido tener hasta el día de hoy, ¿ha habido algo con lo cual momentáneamente has estado en desacuerdo con el Señor? Momentáneamente. ¿Por qué? Seguramente porque es algo que a ti no te agrada o no permitió que ocurriera lo que a mí me agrada. La Biblia no nos enseña que Dios debe estar de acuerdo contigo y conmigo, ¿eh? La Biblia nos enseña que nosotros debemos estar de acuerdo con lo que Dios determina. Caminar con Dios. Ahora, para esto, amado hermano, se requiere humildad. Claro. Se requiere doblegar nuestro ego y decir, Señor, yo solo soy débil. Y como dice tu escritura, siervo inútil, pues he hecho lo que debía hacer. Muéstrame tú que todo lo sabes y que todo lo puedes, cuál es el camino por donde debo andar. Ahora, si dejamos nuestra vida en las manos de Dios, debemos estar conscientes de que en ocasiones, insisto, habrá situaciones que no te agradan. Pero eso es parte del caminar de los hijos de Dios con Dios. La disciplina, la corrección. Porque dice que si aquel hijo queda sin disciplina, entonces podría ser llamado ¿qué? Bastardo. Pero nosotros tenemos un Padre que nos ama. Dice el salmista que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué para caminar con Dios es necesaria la humildad, amado hermano? Porque la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la vanidad es querer decir que yo soy independiente y para caminar con Dios debo ser totalmente dependiente del Señor. Yo puedo, yo sé, porque el orgullo del hombre lo mueve a tomar sus propias decisiones. Para caminar con Dios es necesario atender lo que el salmista dice. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Noé, que caminó con Dios, obedeció fielmente a lo que Dios le marcó. Aunque todos los demás le decían que no estaba en lo correcto, con sencillez, con humildad de corazón, él decide obedecer a Dios y caminar en lo que Él le decía. La persona humilde sabe que no es nada, que no es nadie delante de Dios. No hay mérito alguno en mí para que el Señor me escuche, me atienda, me responda. Solamente por los méritos del Señor Jesucristo, por su gracia divina e infinita, es que puedo ser perdonado
aceptado, redimido, justificado, y así por las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana, continuar en ese camino, en ese caminar con Dios. He sido acepto delante de Dios, sí, pero en el amado, en Cristo. Para caminar con Dios, amado hermano, se necesita oración constante. Fíjate, leer su escritura con humildad ante el Señor me va a mover a estar en constante comunicación con Dios. Me va a mover a una búsqueda constante y un acercamiento, un contacto espiritual constante con mi Señor. Caminar con Dios requiere oración constante porque precisamente a la luz de la escritura me muestra cuán lejos estoy de ser lo que Él quiere que yo sea, cuán lejos estoy de lo que Él quiere de mí. Y es por ello que debo correr a los pies del Señor y decirle: Señor, perdóname. El leer la escritura nos va a mover a estar más constantemente en oración, porque podemos ver la grandeza del Señor y puedo ver lo pequeñito y distante que estoy de lo que Él quiere que yo sea. De esto va muy ligado a la obediencia, amado hermano. Dios nos pide obediencia, pero mira, una obediencia perfecta, mientras esté yo en este cuerpo, pero sí puedo tener una obediencia continua. ¿Qué es esto? Cada que caigo, cada que ocurre un pecado, una falla en mi vida, correr, buscar continuamente el perdón de pecados y limpieza de manos. Caminar con Dios implica diálogo, comunión, intimidad, el conocer a Dios, porque el Dios omnisciente ya me conoce, ya te conoce. Y es ahí, en esa relación, en que podemos llegar y pedir dirección en la oración. Pedir fortaleza para seguir adelante en este día a día. Pedir dirección, sabiduría para la toma de decisiones en el hogar, con tus hijos, con tu familia, en el trabajo, en el ministerio. Caminar con Dios implica estar en constante comunicación con Él. Caminar con Dios requiere un continuo arrepentimiento, amado hermano. Aléjate del pecado y camina en pos de lo que Dios dice. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para caminar con Dios se requiere una vida de sumisión continua, voluntaria, deseosa, anhelante de estar en esa oración, en esa comunión constante delante de Dios. Ahora, amado hermano, ya para terminar, es que ya me avisaron. No podemos caminar con Dios sin santidad. Primera de Pedro 1:15 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Irnos deshaciendo de los valores de este mundo y caminar día con día para ser más semejantes al Señor. En nuestro caminar con Dios somos llamados primero a salvación. Y una vez que obedecemos el llamado, pasamos a esta etapa donde estamos ahorita los creyentes, que es la santificación. Y esto es, amado hermano, que cada día, dominados por el Espíritu Santo y guiados a través de su palabra, seamos más semejantes día con día a la imagen del Señor Jesucristo. Caminar con Dios implica dejar de lado los deseos de la carne, las tentaciones del mundo, renunciar a lo que por mi propia concupiscencia me tienta, renunciar a aquello que da placer, que da deleite, que me gusta, pero ¿sabes? Que no agrada al Señor. Decía Spurgeon: cuando caminas con Dios, solo vas a encontrar placer en lo que place a Dios. Caminar con Dios implica ir a su paso, a su tiempo, en la misma dirección, por el mismo camino,
De lo contrario es rebeldía, amado hermano. Caminar con Dios es que Él sea el centro de nuestra vida, pensamientos, acciones, decisiones. Caminar con Dios es una forma de vida y es una elección. Podemos seguir los caminos de Dios o los del mundo, pero no podemos hacer ambas cosas. Caminar con el Señor significa que vives para complacerlo a Él y no a ti mismo. Eliminamos las cosas de nuestra vida que nos impiden andar en los caminos del Señor, ya que nos motiva su amor y el deseo constante de estar cerca de Él. Ahí en Filipenses 2:15, amado hermano, hay la muestra visible de ese andar con Dios. Y dice así: irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el resultado, la evidencia visible de una vida que está en el camino correcto, que es guiada por el Espíritu Santo, que se alimenta de la Escritura, que está en constante comunión y comunicación con su Creador, que viva y camina en santidad, en dependencia de Dios. Caminar con Dios es que el Señor sea el primer lugar en tu vida por sobre todas las cosas. Y ahora, amado hermano, hay una pregunta que te quiero hacer aquí para cerrar. ¿Caminas con Dios para agradarle a Él? ¿O buscas caminar con Dios para que Él te conceda lo que te agrada a ti? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra puedo ver, Señor, cuán lejos estoy de lo que tú quieres de mí. Señor, gracias porque no estamos solos. Cuando hemos llegado, Señor, y hemos encontrado el camino, el único camino a ti, mi Dios, que es Jesucristo, tú nos dotas, Señor, de tu Espíritu. Nos has dejado tu palabra. Nos has dejado esa certeza de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos platicar contigo, Señor. Nos has llamado a santidad. Nos has llamado a depender de ti. Padre, ayúdanos. Perdónanos. Perdóname porque en ocasiones soy rebelde, Señor, y procuro mis caminos y no atiendo tus caminos. No atiendo a tu camino. No atiendo a tus instrucciones. Señor, concédenos sabiduría, entendimiento, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Sabiendo, Señor, que no hay lugar más seguro para una vida que camina con Dios que tu voluntad, Padre. Que no hay lugar más seguro para un cristiano que tu voluntad, porque esta es buena, agradable y perfecta. Padre, te rogamos perdón de pecados en el nombre de Jesucristo nuestro Redentor. Amén.